Sin embargo, los resultados en el equipo de radio, en 10 metros o menos, esto es la HL20A, la que está. Un, dos, tres, cuatro, 1, 2, 1, 2. Buenas noches, saludos. Muy buenas noches, saludos cordiales para todos, 73. Desde Santiago de Chile, la región metropolitana, de la zona Charlie Eco, cuando son las 22:32 minutos. Charlie Eco. Exactamente cuando son las 2:32 minutos UTC. Damos inicio al programa del día de hoy, monotemáticos, en el canal Radioafición para Todos, como siempre, en frecuencia 146.200 kHz, no megahertz, y en el canal aquí que siempre los amigos nos acompañan. Muchas gracias siempre ahí por estar presentes, brindar su feedback, que es tremendamente importante. Mi nombre es José Ernesto, Charlie Alfa 3, Papa Foxtrot Lima, más conocido como Charlie Delta 3, Papa Foxtrot Lima, el Charlie Delta vitalicio. Un saludo para Mauricio ahí de la zona Oscar Alfa y del Perú, que estábamos conversando ahí por interno. Y a todos los amigos ahí, Led Kell, Rodrigo, Tony Charlie Alfa 3, Papa Juliet Delta, Cristian Flores, Fabián Navarro, Radio Enlaces Chile, y bueno, y todos los amigos que seguramente a poquitito se van a ir enrolando, y a los amigos que nos acompañan por 146.200, banda de VHF. Hoy día nos encontramos para hablar sobre la generación de la onda electromagnética, un tema tremendamente interesante. No sé si relevante, importante para la cultura del radioaficionado propiamente tal, pero sí muy interesante desde el punto de vista de que solemos preguntarnos cómo es que sucede este fenómeno, de que cuando oprimimos el PTT y sale nuestro transmisor con su potencia a través de la línea de transmisión, viaja la energía, llega a la antena y luego esto se irradia. Entonces, en ese punto, cuando la energía llega a la antena, suceden muchas cosas, y lo que sucede es realmente bastante caótico. Es un escenario caótico, es muy difícil de comprenderlo. Yo afortunadamente tuve la suerte de encontrarme con algunos colegas que me dieron algunas luces para poder entender todo esto. Ya los voy a mencionar más adelante, y es muy interesante. No es estrictamente necesario conocerlo, pero es tremendamente interesante. Entonces, de allí se desprenden algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de campos cercanos, campos lejanos, ¿no es cierto? Y vamos a ir a eso en esta ocasión. Entonces, vamos a pasar a la presentación de diapositiva. Un segundito, estamos solos. El colega Cristian Charlie Eco 3 Romeo Hotel Alfa se fue de farra, continúa de farra más bien dicho. Se encuentra viajando, así es que no contamos con él el día de hoy.
pero vamos a hacer el mejor intento por sacar esto adelante. Entonces, decíamos, generación de la onda electromagnética y su propagación desde la antena. Campos cercanos y campo lejano. De eso se trata el monotemático del día de hoy, que espero que disfruten. Bueno, el contexto es el siguiente. Las antenas son un medio por el cual se radian las ondas electromagnéticas que cruzan fronteras transportando nuestros mensajes, eso es indudable. Las mismas son de una frecuencia particular, la que nosotros sintonizamos en nuestros equipos de radio, ¿no es cierto?, según la banda respectiva en la que estemos operando, y estas ondas guardan relación con ello. Las señales portan nuestro mensaje, modulados en la misma, en cualquier de las modalidades existentes, banda lateral, frecuencia modulada, amplitud modulada, modos digitales, sistemas de transmisión digital, C4FM, DMR, lo que sea, todas nuestras transmisiones, incluyendo las de APRS, etcétera, van a pasar por este mismo proceso. Estos mensajes son generados desde nuestros equipos transmisores y transportados hasta la antena por medio de nuestra línea de transmisión. Pero, ¿cómo es que se desprenden estas ondas de nuestra antena? ¿Cómo es que se genera la misma? Pues allí vamos. Ese es el contexto general de este capítulo. Como introducción podemos decir que las ondas electromagnéticas son representadas por una onda viajera sinusoidal. Las ondas sinusoides solemos observarlas, por ejemplo, en los osciloscopios, vemos estas curvas que aparentan ser montículos de un cerro, etc. En algunas de las imágenes que tenemos en pantalla a través del canal Radiofusión para Todos, el canal de YouTube, se puede observar que una de ellas representa el campo eléctrico de manera horizontal y en color rojo, y la otra el campo magnético, que se representa en forma vertical y está en color azul. Sin embargo, esto es solo una representación, ya que su origen es bastante más caótico de lo que aparenta. Pero sirve, digamos, como para poder ejemplificar de un poco cómo viajan estas ondas a través del espacio. El comportamiento de los campos es similar al de los imanes, con la salvedad que en estos solo existen líneas de campo magnético y no hay alimentación externa. Hay muchas imágenes, ¿no es cierto?, que representan el comportamiento de virutas metálicas, por ejemplo, cuando se depositan sobre una superficie y debajo de esta hay un juego de imanes. Y allí uno puede observar estas líneas de campos que se van suscitando y las figuras peculiares que se suscitan y que se forman a través de esas virutas que caen interceptadas por las influencias de los distintos campos de tal o cual imán. Pero en los campos electromagnéticos se suma la interacción de las líneas de campo eléctrico adicionalmente. Ambos se retroalimentan y portan la energía que nosotros solemos radiar. Primero debemos entender qué ocurre cuando la energía de nuestros transmisores, junto a nuestro mensaje ya modulado en la señal, llega a nuestra antena. Como principios, sabemos que la materia se compone de partículas, átomos, moléculas, etc. Pero no nos compliquemos con eso. Las partículas son las cargas eléctricas, como los electrones. Es de dominio general en general ese concepto. Cuando están inmóviles poseen un campo eléctrico invariable a su alrededor. Es medible, cuantificable, y no va a presentar variaciones alguna mientras se encuentren inmóviles. Por esto, en un conductor alimentado siempre existe un campo eléctrico, como los cables del domicilio, de la casa. Ese campo eléctrico es medible a través de instrumentos y siempre está allí mientras exista una tensión estable. Si éstas se ponen en movimiento, cuando se conecta una carga, es decir, algo que consuma dicha energía, generan un campo magnético a su alrededor
que interactúa con su propio campo eléctrico. Y este es el fenómeno interesante. Porque repitiendo lo que acabamos de haber mencionado, cuando estas cargas, ¿no es cierto?, que alimentan un conductor, ¿no es cierto?, no tienen una carga conectada, es decir, no existen consumo, el campo eléctrico se mantiene estable, ¿no es cierto? Pero cuando conectamos una carga, un equipo de radio, una ampolleta, una lavadora, un microondas, lo que fuere, ¿no es cierto?, se genera un movimiento. Y ese movimiento es el que genera un campo magnético adicionalmente alrededor del conductor. Entonces ya tenemos un campo eléctrico y tenemos un campo magnético. Y estos dos campos interactúan entre ellos, ¿no es cierto? Y esa interacción es a la cual se le denomina el campo electromagnético. Cuanta más aceleración sufra la partícula, más intenso va a ser su campo electromagnético. Cuando pierde aceleración, el mismo tiende a disminuir. La intensidad del campo electromagnético está directamente relacionado con la intensidad de la energía que estamos inyectando, que es la que acelera las partículas finalmente. Pero en un elemento radiante, la longitud del mismo debe ser coherente con la frecuencia de la señal. Esto ya es de dominio general para nosotros. A esto le denominamos la longitud de onda. Bastará media longitud de onda para poder transmitir y recibir lo que deseamos adecuadamente, ya que esta longitud, el flujo de electrones en el elemento radiante en nuestra antena, va a ser resonante. Y bueno, y por supuesto, con cada ráfaga de señal que nosotros estemos inyectando, estas se van a intensificar proactivamente, alcanzando un punto máximo, que es el punto de radiación. ¿Hay alguna forma de graficarlo como cuando uno está empujando un columpio? Si tú tienes a un niño sentado en un columpio y lo quieres columpiar, valga la redundancia, vas a comenzar con un leve impulso, ¿no es cierto?, que luego vas a intensificar, pero ya va a llegar un punto en donde tú ya no vas a poder empujar más fuerte. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Es que de ninguna forma tú esperarías empujar al niño que se está columpiando, ¿no es cierto?, cuando se encuentre en medio del proceso de retroceso. Muy por el contrario, tú vas a esperar que llegue a la parte última del trayecto hacia atrás para volver a impulsarlo. En ningún instante decidirías impulsarlo antes o después de ese punto, porque si lo impulsas antes, vas a recibir una fuerza de choque contra tus brazos que te va a impactar. Y eso te va a ofrecerte dificultades para volver a impulsar al niño, y al niño, por supuesto, va a sentir ahí un choque, un impacto. No va a ser cómodo de ninguna forma. Por el otro lado, si cuando está retrocediendo en el columpio y tú no lo impulsas en el momento adecuado y reaccionas de manera tardía cuando lo quieras volver a empujar, ya va a haber recorrido cierta distancia sin el impulso tuyo y va a perder aceleración. Entonces, la moraleja de esto es que siempre vamos a procurar volver a impulsar al niño en el columpio en el momento ideal, que es justamente cuando llega a su punto de retroceso máximo, ni un segundo antes ni un segundo después. Así, el esfuerzo que tú harás va a ser mínimo, el estrictamente necesario, y bastará con que siempre el esfuerzo sea lo suficientemente constante para que el niño siga columpiándose satisfactoriamente. Ese es el mejor ejemplo de lo que podríamos denominar cuando estamos transmitiendo en resonancia. No necesitamos más potencia. Requerimos solamente la energía con la que contamos, ya sean los 100 watts, los 200 watts o lo que sea. Pero esa energía tiene que llegar oportunamente a la antena para que ésta sea radiada de la manera más eficiente posible. Continuando, la intensidad de un dipolo de media onda será máxima en su centro. Es allí donde el campo magnético H es mayor. Y esto también lo tenemos muy conocido, por eso es que en los dipolos solemos alimentarlos al centro.
porque es el punto donde los electrones alcanzan su máxima aceleración. Esto ya lo vamos a ver un poco más gráfico en un pequeño video que tenemos ahí reservado para las últimas diapositivas. Bueno, este campo magnético cambiará de sentido, y junto con el cambio de polaridad que se suscita en el constante ir y venir de los electrones a lo largo del dipolo, a causa de la señal alterna que estamos inyectando. Desde luego, todos sabemos que las señales de radiofrecuencia son una señal alterna, y eso hace que en un dipolo no exista ni positivo ni negativo, porque en el fondo cada brazo se comporta positivo en un instante y en otro instante pasa a comportarse como negativo. Por eso es que no debiéramos de llamar positivo ni negativo a ninguno de los dos extremos del dipolo. Simplemente son dos electrodos. Por contraparte, en los extremos del dipolo los electrones se desaceleran, disminuyendo por ende su campo magnético y acumulando altísimas tensiones, hasta el instante en que vuelven en sentido contrario, recobrando nuevamente su aceleración. Esto también lo sabemos bastante bien porque sabemos que en las puntas de un dipolo la tensión es máxima. Y por eso cuando trabajamos con antenas CENFET nos vemos obligados a implementar algunos adaptadores de impedancia bastante importante, con relaciones de transformación ya no 1 a 1, 4 a 1, ¿no es cierto?, como suelen trabajarse en los dipolos, en los volume balanceadores al centro de un dipolo, sino que llegamos a trabajar con relaciones de adaptación de 49 a 1, 64 a 1, etc. Porque claro, en el fondo lo que pretendemos hacer con estas antenas ENFET o Randomware es alimentar un dipolo en el extremo y la tensión tiende a ser muy alta. Y bueno, y justamente la frase grafica muy bien que si al centro los electrones están en su punto de máxima aceleración, cuando van llegando al extremo del dipolo tienden a desacelerarse porque tienen que devolverse. Y como cuando uno va en un vehículo, justamente si tú tienes que emprender la reversa, tú vas a 100 kilómetros por hora y nadie, absolutamente nadie pretendería ir a 100 kilómetros, pisar el embrague, poner la reversa y pretender comenzar a devolverse sin haber efectuado un proceso de desaceleración previa. Los electrones hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros arriba de un vehículo. Desaceleran cuando están llegando al extremo de nuestra antena y una vez que llegan al extremo de nuestra antena alcanzan un punto muerto y luego vuelven a acelerarse, pero en sentido contrario. Bueno, continuando, este vaivén de electrones de punta a punta del dipolo es cuando se produce el cambio de polaridad. Por ello se dice que en un dipolo no existe positivo ni negativo, porque no olvidemos que estamos trabajando con señales periódicas, es decir, señales alternas. Antes que los electrones recobren su aceleración en el sentido contrario desde el cual ellos venían, es donde longitudinalmente al elemento radiante se genera el campo eléctrico E. Entre ambos extremos y también cambia de sentido, conforme cambia la polaridad. Es decir, tenemos el campo eléctrico que se va suscitando, ¿no es cierto?, en torno de la aceleración de los electrones. Pero este campo eléctrico que se suscita, ¿no es cierto?, de manera longitudinal al elemento radiante, también va a sufrir un cambio de polaridad, de acuerdo al desplazamiento de los electrones. En pantalla, en la diapositiva que tenemos, se intenta graficar justamente todo esto que acabo de haber mencionado. Continuando.
Denme un segundito, por favor, que aquí se me tilda un poquito la computadora. Ahí está. Haciendo un resumen. Las líneas de campo eléctrico E y las líneas de campo magnético H son las denominaciones que estamos trabajando en la presente diapositiva y las que ustedes van a poder observar en cualquier libro de electrotecnia. Las líneas de campo eléctrico son medianamente longitudinales al radiador y cambian de sentido conforme cambia la polaridad. Por otro lado, las líneas del campo magnético son perpendiculares al radiador y también cambian de sentido conforme cambia la polaridad. La polaridad cambia toda vez que los electrones viajan de un lado a otro extremo de nuestra antena. Y es importante que nuestra antena tenga la longitud necesaria para que el recorrido que hacen los electrones por la misma sea exactamente el estrictamente necesario. Es decir, que la antena no quede larga porque vamos a retrasar el desplazamiento de nuestros electrones, ni tampoco que quede corta, porque el electrón sabe cuánta es la distancia que tiene que recorrer. Y si, por cualquier motivo, no logra encontrar la dimensión necesaria de antena para completar su recorrido, se las va a ingeniar de alguna forma para completarlo. Y allí seguramente hará uso de nuestra línea de transmisión. En su desplazamiento alcanza la mayor aceleración en el centro del radiador, incrementando la intensidad y su campo magnético. Cuando están en los extremos, casi pierden el movimiento antes de volver en el otro sentido, y es donde su campo magnético es mínimo. Por el contrario, su campo eléctrico será máximo. Revisemos algo más gráfico aún y lamentablemente esto hay que verlo en pantalla para poder entenderlo. Porque esto permite asimilar todo esto que estamos hablando. Aquí se explica el comportamiento oscilante de la corriente, la aceleración y desaceleración, que es la que causa los campos magnéticos. Vamos a darle una reproducción aquí. Disculpen los amigos ahí que están por frecuencia si no logran escuchar el audio que se va a intentar reproducir. Bueno, ahí justamente se aprecian dos cargas. Una carga positiva y una carga negativa. La carga positiva arriba, la carga negativa abajo. Y estas comienzan a oscilar. La carga positiva desciende y la carga negativa asciende. Y en el camino se cruzan. Terminan su recorrido quedando exactamente opuestas. Y luego nuevamente se invierten de polaridad. En la siguiente imagen están exactamente las mismas dos cargas, positiva arriba, negativa abajo, pero se agrega una pequeña curva. Y esta pequeña curva pretende representar el fragmento de una onda electromagnética. Veamos qué es lo que ocurre. Veamos qué es lo que ocurre. En ese fragmento del video se observa que cuando comienzan a desplazarse las cargas, una acercándose a la otra, la línea del campo electromagnético tiende a curvarse. Entonces,
esa deformación que se suscita comienza a marcarse de manera más aguda conforme tiendan a cruzarse ambos electrones. Y en la siguiente imagen se concluye el proceso y bueno, y justamente en esta siguiente imagen se aprecia qué es lo que ocurre cuando finalmente el polo positivo y el polo negativo llegan al centro, alcanzan su máxima aceleración, se cruzan y allí comienza a suscitarse la inversión de polaridad. Y es allí en donde esta curva que teníamos se junta en el centro y cuando se suscita el cambio de polaridad, esta onda se desprende de nuestra antena. Pero las cargas continúan oscilando y la que estaba abajo pasa a la posición superior y la que estaba en la posición superior pasa a la posición inferior y vuelven nuevamente a intentar cruzarse, y allí hay otra onda que se comienza a suscitar, hay otra onda que se vuelve a deformar, y esa misma onda es la que después vuelve, cuando se cruzan las cargas y vuelve a suscitarse la inversión de polaridad, vuelve a generar una nueva onda que nuevamente vuelve a desprenderse de nuestra antena. Estoy tratando de graficar lo que está en pantalla para los que nos escuchan, aunque es bastante difícil de describirlo. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Aquí se explica el cambio de polaridad entre los extremos de un dipolo y graficamos un dipolo en pantalla. Existe una carga, una alimentación, más bien dicho, ¿no es cierto?, en el centro. Hay una línea de transmisión paralela en este caso y los brazos del dipolo. Entonces, aquí, como estamos trabajando con una energía de naturaleza alterna, es evidente que los electrones van a reaccionar conforme a ella y van a desplazarse hacia un lado del dipolo y luego en el siguiente ciclo se van a desplazar hacia el otro lado del dipolo. Estamos reproduciendo el video. Y allí se observa que en el ciclo positivo de la onda viajan hacia un extremo y en el ciclo negativo viajan hacia el otro extremo. Luego se explica cómo es que una antena sirve tanto en transmisión como en recepción. Y se anticipa por qué la media onda es la longitud suficiente para que sea un perfecto radiador receptor. Entonces, siguiendo el mismo principio de cómo se comporta en transmisión, podemos observar que va a operar de la misma forma en recepción. Y el video en pantalla grafica justamente ambos escenarios. Pueden ver que las líneas de campo se van reforzando unas a otras y hay algunas peculiaridades matemáticas que también se mencionan más adelante, como por ejemplo que la onda radiada va a tener el doble de las dimensiones del dipolo. Ay, es difícil graficar esto al aire. Es más fácil mostrarlo en pantalla que otra cosa. Bueno, aquí se culmina confirmando
por qué la media onda es plenamente suficiente y se grafica de mejor manera la naturaleza sinusoidal de las ondas electromagnéticas y de radio, por ende. Voy a silenciar el micrófono y a ver si es que logro que salga el audio por VHF. Bien, este último video ya lo grafica de manera mucho más amplia y allí ya se consigna el efecto de la onda electromagnética cuando atraviesa nuestro dipolo y lo interesante que lo hace. Porque claro, tanto en transmisión como en recepción se cumple lo mismo. En el semiciclo positivo de la onda los electrones van hacia un lado del dipolo y en el semiciclo negativo los electrones van hacia el otro extremo. Ya hemos visto anticipadamente un poquitito la figura de cómo es la onda, ¿no es cierto?, electromagnética, ¿no es cierto?, pero vamos a profundizar un poquito en ella, porque allí es donde tenemos cosas interesantes, como son los campos lejanos y los campos cercanos. Bueno, aquí tenemos un par de imágenes que grafican esta diferencia. Miren, ahí está sonando el equipo de APRS, el e-gate bidireccional está emitiendo sus beacons, sus news, sus boletines, y producto de eso es que el handy acá está pataleando porque está detectando los mensajes. Decíamos al principio que el comportamiento de la onda electromagnética en el punto inmediato de su radiación era más bien caótico. Pues bien, vamos a ello. En la imagen de arriba grafica el campo cercano o el campo próximo a la antena. Y bueno, hay un radiador y inmediatamente colindante al radiador pasan cosas. Hay una zona reactiva, ¿no es cierto?, que no radia, ¿no es cierto?, pero es reactiva. Y esto ocurre entre la antena y otra zona que sí radia, no eficientemente, que se denomina la zona de Fresnel. Y es en este punto en donde se generan condiciones caóticas. Y pasan muchas cosas porque la onda está intentando radiarse y necesita requerir la energía suficiente, que la energía llegue a tiempo, lo que hablamos respecto del columpio, por ejemplo, para evitar deformaciones y que esta cosa logre irradiarse de manera eficiente. Y cuando ya logra, digamos, armarse de la energía y recibe los empujones necesarios de manera oportuna, es allí en donde traspasa la zona de Fresnel, ¿no es cierto?, y ya comienza a radiarse efectivamente. Y cuando se comienza a radiar efectivamente es cuando comienza a llamarse el campo lejano. Leyendo la diapositiva, podemos decir que el campo cercano o el campo próximo es la zona inmediatamente adyacente al radiador, es decir, a nuestra antena. Es la zona donde recién se genera el contacto de la onda electromagnética con el espacio. Se genera la primera transición de energía entre la antena y el medio aéreo inalámbrico. No existe relación que permita determinar la intensidad de una de las ondas respecto de la otra,
No es posible en este instante, en este proceso. No existe, por ende, proporción entre ambos campos. ¿Es una zona radiante eficaz? En lo absoluto. Para nada. No es una zona radiante. Es una zona de interacción, es una zona de interferencia, tanto entre las ondas eléctricas como las ondas magnéticas, que aún no se logran armonizar, como con los elementos aledaños, circundantes, que pueden distorsionar los patrones de radiación, por supuesto. Aquí parte de la energía se desprende de la antena y otra parte vuelve a la misma. Esas son las descripciones del campo cercano. Quizás la siguiente imagen que está en pantalla, que aparenta ser una suerte de radiografía, grafique de mejor manera los acontecimientos que ocurren en el campo inmediatamente cercano a nuestra antena. Tiende a ser bastante peculiar. Ahora, pasando a esa zona intermedia llamada zona de Fresnel. Esta zona intermedia de la imagen, vemos que existe un sector llamado zona de Fresnel, y en esta zona las ondas ya son radiantes, pero aún no están del todo ordenadas y armoniosas, como se describe el campo lejano o distante más adelante. Esta es la zona intermedia entre el campo cercano y el campo lejano. Aquí dominan más los campos radiantes que los reactivos. No es preponderante determinar sus límites. Es una región de transición, básicamente. Es la zona amarilla que está demarcada en la imagen. Y luego, y finalmente, tenemos nuestro campo lejano, el campo distante, y que es el que finalmente permite nuestras comunicaciones a larga distancia. Bajo condiciones normales, el campo eléctrico, respecto del magnético, es perpendicular, ortogonal, como quiera llamarse, aunque tienen matices. Mantienen una separación de 90 grados perpendicularmente hablando. Son estables entre ellos, y a esto nos referíamos con que lograsen armonizarse. Y conociendo la magnitud de uno de ellos, se puede deducir certeramente la magnitud del otro. A diferencia de cuando estábamos analizando el campo cercano o la zona de Fresnel. Allí no podíamos determinar la magnitud de uno respecto de la de otro, pero en el campo lejano ya es posible. Estas condiciones se dan exclusivamente en el campo distante. Y es la zona que está en amarillo ahí en la imagen en pantalla. Hay un GIF, una imagen GIF ahí que lo grafica. Tenemos nuestro radiador, nuestra antena al centro. Los polos positivo y negativo se van alternando entre cada uno de los brazos a una frecuencia determinada. Y conforme se van invirtiendo las polaridades, se van desprendiendo estas ondas eléctricas magnéticas, y una tiende a impulsar a la otra y la siguiente impulsa a la anterior, y así sucesivamente. Y bueno, pueden observar la dimensión de las ondas, que terminan siendo el doble del tamaño del dipolo. El campo lejano es aquella zona distante de la antena. ¿Pero cuánto? Porque claro, ¿a qué distancia de la antena podríamos hablar de un campo distante? Bueno, esto es difícil determinarlo, pero hay algunas apreciaciones, hay divergencias al respecto también. No hay mucho acuerdo en realidad al respecto. 3 lambdas dicen algunos, otros avalan 50 D2 partido por la longitud de onda. Y bueno, hay varias tablas al respecto. Yo soy muy malo para las matemáticas, por cierto, así que me limito a dejarlos con la impresión de que no hay certeza absoluta, pero podrían ser
un par de longitudes de ondas de distancia respecto de la antena para la frecuencia que estemos trabajando. Si sabemos que la intensidad del campo electromagnético es igual a 377 ohms, en esta zona el campo ya es perfectamente radiante. Y eso sí es un acuerdo universal. ¿Cómo medimos los ohms que existen en el campo electromagnético? No tengo promiscua idea. Si alguien sabe, que me lo comente, por favor, porque yo no tengo idea al respecto. En el campo lejano y distante, continuamos. Los clásicos patrones de radiación de las simulaciones de antenas que se confeccionan basados se hacen con software Managal, 4NEC y demás, por ejemplo. Bueno, ahí en pantalla tenemos un par de imágenes que grafican estas cositas, y son estos denominados lóbulos que nosotros hablamos. ¿Ya? Estos lóbulos hacen referencia, digamos, a los alcances de nuestra antena, si nuestra antena va a disparar más hacia el cielo o más al horizonte. Si dispara al horizonte va a tener un bajo ángulo de radiación, es más prometedora para comunicados de larga distancia. Sin embargo, si los ángulos son muy altos, sobre 70, 80, 90 grados, vamos a estar disparando hacia el cenit. Va a ser una comunicación más bien en bis, la que suelen llamar calientanubes. Y esas condiciones de transmisión son más favorables para comunicados locales que de larga distancia. Entonces dice, los clásicos patrones de radiación de las simulaciones de antena se confeccionan basados en los campos lejanos. Entonces, esto es una importante precisión, porque si nosotros vemos los lóbulos de radiación, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y esto qué son los campos cercanos, los campos lejanos? Bueno, ya sabemos que son los campos lejanos. Bien. 1, 2. Ya está acá. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy día. Con esto ya terminamos el monotemático sobre la generación de la onda electromagnética. Siempre es un desafío técnico esto de poder mandar el audio a radiofrecuencia, etcétera. Pasan cosas ahí en el camino, pero de todas formas lo importante es el contenido, tratar de explicarlo con las palabras más sencillas posibles. Lo apoyamos con una diapositiva que lo pueda graficar de buena forma, buscamos algunas imágenes. Ahí tratamos de consignar, por cierto, ahí los créditos de la fuente, de donde extrajimos ese video, que es realmente genial, espectacular, como lo explica el señor. Y bueno, era un tema que, la verdad, como partía diciéndoles, no es tan relevante comprenderlo, dominarlo, pero es bonito saber cómo pasan las cosas dentro de lo que nosotros estamos empleando. Si es que, bueno, sin más demora, siendo las 23:20 de este día 4 de julio, no sé por qué 4 de julio me suena esa cifra, esa fecha, no sé. Agradezco a los amigos en 146.200 por estos tremendos ponchazos que nos mandamos en la banda, y bueno, y por supuesto a todos los amigos que nos acompañan por YouTube ahí frecuentemente. Un abrazo gigante, Cristian, espero que estés muy bien. Te veo ahí que estás ahí conectado en pantalla. Y bueno, nos estamos encontrando la próxima semana con alguna cosa interesante, algo que sea entretenido. Tenemos harto material para el resto del año, o sea, no tenemos nada preparado, pero bueno, se nos van a ocurrir ahí en el camino algunas cosas. Les agradezco. Mi nombre es José Ernesto, Charlie Delta 3, Papa Fox Lima, para el canal de YouTube Radioafición para Todos, el espacio monotemáticos. En esta ocasión solitos, no sabemos cuándo vuelve don Cristian Charlie Eco 3 Romano del Alfa.
La frecuencia 146.200 en banda de VHF desde Santiago de Chile. Muy buenas noches, que se encuentren muy bien. Nos encontramos el próximo viernes con más monotemáticos. Un abrazo, 7-3.